tardes, bienvenidos. El gobierno anunció que declara estado de excepción focalizado en 7 provincias del país debido a los niveles de inseguridad. En el Palacio de Carondelet se reunió el COSEPE donde se analizó esta medida. Daniela Valencia nos cuenta más sobre estas novedades. Dani, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Gaby, amigos televidentes. Así es, hace unos minutos la consejera de Gobierno, Diana Jacome, lo confirmó, que de forma unánime el Consejo de Seguridad Pública del Estado apoyará al presidente de la República, esto para emitir un estado de excepción de forma selectiva en el país, en 7 provincias, como tú lo has dicho, esto tomando en cuenta el incremento de índices de actos delictivos en algunos sectores del país, incluso el incremento de muertes violentas en la provincia de Manabí. Dijo que en las próximas horas se emitirá este decreto, que esperarán cuál será el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Escuchemos lo que dijo. Emitir el decreto de estado de excepción en varias provincias del país. En algunas provincias del Ecuador va a ser un estado de excepción focalizado. El decreto se emitirá en un par de horas. Será entregado a la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación de nuestra Constitución para que emita el dictamen que corresponda. Esa es la decisión que se ha tomado al interior del COSEPE con votación unánime en respaldo del presidente Daniel Noboa. Tenemos que controlar a nuestro país. La seguridad nacional, la seguridad de todos los ecuatorianos es primordial para este gobierno. Solo para recapitular, recordemos que el presidente de la República emitió estado de excepción en el país el 8 de enero, esto se extendió por 60 días y luego por 30 días más. El 30 de abril decretó estado de excepción en 5 provincias del país, no obstante la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional el 11 de mayo. Además, también la consejera de Gobierno, Diana Jacome, se pronunció frente a otros temas, dijo que apoyan al presidente de la República respecto a una denuncia que se presentó en el Tribunal Contencioso Electoral por un ex candidato a la alcaldía de Quito, Andrés Pasquel. Dijo que este señor es pareja de Tamara Cedeño, quien fue cesada tan solo hace unas horas de la vicepresidencia de la República. Es la información que surge hasta ahora desde el Palacio de Carondelet. Ustedes continúan con más. Muchas gracias. Gracias a ti también, Daniela. Buenas tardes. La ciudad de Puerto Viejo permanece militarizada tras el asesinato de su directora de seguridad y amenazas contra su alcalde. Sin embargo, las muertes violentas no han frenado en esa localidad manabita. Así es como un contingente numeroso de militares resguardan a la ciudad de Puerto Viejo en Manabí desde la tarde de lunes, esto luego del pedido del alcalde Javier Pincay tras el crimen de su directora de seguridad y control territorial Claudia Martínez, asesinada el pasado viernes. Personal militar está respondiendo al llamado de las autoridades para atender los pedidos que se están haciendo por los crecientes actos de delincuencia que hay aquí. Pese al despliegue de Fuerzas Armadas y controles de la Policía Nacional, la tarde del martes, el centro histórico y comercial de esta localidad fue escenario del asesinato del administrador de un hotel, quien intentó frenar a sicarios que ingresaron al establecimiento, ubicado a tan solo 2 cuadras de la unidad de flagrancia y a una de una dependencia policial. Que ya no se puede, uno sale a trabajar y de repente una balacera te coge en la calle. Nos encontramos en un proceso de investigación y de verificación, levantando todos los indicios necesarios para esclarecer este lamentable hecho. Con este hecho, Puerto Viejo reporta al menos 135 muertes violentas en lo que va del año. Es un momento para reflexionar y verificar que grupos delincuenciales se atribuyen diferentes tipos de nombres para desvirtuar la atención de los servidores policiales. Y mientras el cantón Puerto Viejo permanece militarizado, su alcalde prefiere no dar declaraciones a la prensa ni tampoco participar de eventos públicos. Y es que el burgomaestre Javier Pincay ha sufrido al menos de 2 atentados e incluso la semana anterior 2 delincuentes fueron detenidos con fotografías del alcalde y fusiles, por lo que los controles en el Palacio Municipal se intensificaron. A puertas del feriado por la batalla del Pichincha, la Dirección de Turismo de Puerto Viejo informó que eventos sí se realizarán, pero con un contingente de al menos 20 policías, 40 agentes de control municipal y un número de militares no especificado resguardando al público que asista. El
Consejo Nacional Electoral analiza 54 informes de organizaciones políticas y nacionales, además provinciales, que buscan ser habilitadas para participar en los comicios del 2025. Esta tarde, el Pleno definirá el futuro de ADN, movimiento del presidente Daniel Noboa. El Consejo Nacional Electoral tiene listo el cronograma para las elecciones generales de 2025. Por ahora, el Pleno del organismo analiza al menos 54 informes de organizaciones políticas nacionales y provinciales que buscan obtener la personería jurídica para poder participar. Entre ellas está Acción Democrática Nacional, ADN, organización que el presidente Daniel Noboa quiere convertir en movimiento político para su anunciada reelección. Cumplieron con los números de firmas que con el mínimo. Han superado el mínimo, han cumplido con los otros requisitos que tienen que presentar al CNE, y lo que le corresponde al Pleno es ahora tratarlo y resolver sobre dar o no la personería jurídica al movimiento ADN, y eso lo trataremos el día de hoy. Con corte al 22 de mayo hay en total 7 partidos políticos, 9 movimientos nacionales y 60 provinciales habilitados para poner candidatos a las dignidades de presidente y vicepresidente, así como de asambleístas. Y básicamente se van a aumentar otras organizaciones políticas. Hicimos un primer proceso de depuración. 53 organizaciones políticas que han sido canceladas. El proceso de democracia interna de las organizaciones políticas arrancará el 23 de julio, mientras que desde el 13 de septiembre hasta el 2 de octubre se podrán inscribir las candidaturas. La campaña electoral será del 5 de enero al 6 de febrero y el 9 de febrero el sufragio. En caso de haber segunda vuelta, los ecuatorianos deberán acudir a las urnas una vez más el 13 de abril. El proceso será atípico, pues en medio de su desarrollo se podría llevar a cabo la renovación total de los vocales del CNE. Vamos a cumplir ya los 6 años, tiempo por el cual fuimos designados. Será en noviembre, será en junio, será en enero, no lo sabemos. Pero el país debe tener la seguridad y la certeza de nuestra responsabilidad. Mientras tanto, sostiene que continuarán trabajando. El hito más cercano es el del 14 de junio, fecha en la que se cerrará el registro permanente de organizaciones políticas y se conocerá cuáles finalmente podrán terciar en la contienda electoral. Según la encuestadora Comunicaliza, la imagen del presidente Daniel Noboa cayó en los últimos 5 meses un 20%. La inseguridad, el IVA y el conflicto diplomático con México han sido claves para este resultado. El presidente Daniel Noboa cierra sus primeros 6 meses de gobierno con una valoración ciudadana del 60% de aceptación. Así lo revela la ficha técnica de la encuestadora Comunicaliza, realizada entre el 9 y el 12 de mayo. Para el analista político Osvaldo Moreno, este porcentaje en el cual se evidencia una caída de 20 puntos en comparación a enero de 2024, se da debido al desgaste político que ha tenido el mandatario. El desgaste es natural en un gobierno, el desgaste es parte del mismo gobierno, o sea, lo anormal sería no tenerlo. Yo lo que insisto es que cuánto podría afectar, digamos, el cumplimiento o la satisfacción de los electores o de los ciudadanos de su gestión de aquí a, digamos, a las elecciones de febrero. Y es muy difícil con un lapso tan largo de más de 6 meses poder determinar la fotografía de hoy, que es lo que nos dicen las encuestas, versus lo que podría suceder de aquí a 6 meses de las elecciones. De acuerdo con la valoración, la guerra al terrorismo, la subida del IVA y los nuevos apagones han sido claves para este descenso. A estos grises, el analista político también le añade el supuesto pacto realizado. Una crisis de servicios públicos, una iliquidez brutal. Con ese país que Noboa hereda, el país ha depositado su confianza en él en las elecciones y luego en la consulta, pero sin embargo esa promesa o esa expectativa va en algún momento que tener que efectivizarse. Y eso se efectiviza mediante los resultados y hasta el momento creo que no son concretos. Pese a todo esto, más del 70% de los ciudadanos encuestados se muestran optimistas con el futuro. Un piso que Moreno indica no es tan firme para un mandatario que aspira un 2025. Estamos en un país donde las cosas pueden variar y cambiar en un segundo. Recordemos octubre del 2019, recordemos la pandemia. Recordemos el asesinato de un candidato. Hay varias variables y factores que inciden, digamos, en el humor social. Y hoy tenemos una foto, más tarde no sé.
Asimismo, dentro de esta consulta digital, el 45,1% de los encuestados consideraron que el país no iría por el camino correcto y cerca de un 30% no supo qué responder, lo que se traduce para el analista Moreno en incertidumbre. Acceso a conectividad a internet, punteros. Calidad de carretera, punteros. Avanzan los preparativos en la Asamblea Nacional para recibir al presidente Daniel Noboa en su rendición de cuentas el próximo 24 de mayo. Policía y Fuerzas Armadas realizan ensayos, mientras que los curules de los asambleístas ya fueron retirados. Lucía Clavijo nos cuenta más a esta hora. Lucía, adelante. Gracias en estudios, así es. Como pueden ver a mis espaldas, en la Asamblea Nacional ya se prepara todo para lo que será el próximo viernes 24 de mayo, día en que el presidente de la República, Daniel Noboa, dé su rendición de cuentas al cumplir 6 meses de gobierno. En la Asamblea Nacional ayer ya se cerró todo a partir del mediodía. Los curules de los asambleístas ya se retiraron. Alrededor de 300 funcionarios legislativos trabajan en la limpieza y decoración del Pleno y de todo el Palacio Legislativo. En cuanto a temas de seguridad, por ejemplo, el jefe de la escolta legislativa nos anunció que se van a realizar, de hecho, 2 barridos en cuanto a explosivos. Uno que ya se hizo esta mañana en los 7 pisos del Parlamento y otro que se hará mañana en horas de la mañana, precisamente para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Escuchemos a continuación a Francisco Zumárraga. La Policía Nacional ha articulado sus 3 ejes de trabajo, el preventivo, el investigativo y el de inteligencia. Adicional, cuenta con todas sus unidades tácticas especializadas para brindar apoyo y soporte a la escolta legislativa en caso de requerirlo, para garantizar la seguridad que se requiere para el desarrollo normal de este evento. Y bien, en cuanto a temas logísticos, comentarles que mañana en la tarde se realizará el ensayo correspondiente con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, y también está previsto que llegue el presidente de la República, Daniel Noboa, sin embargo aún no confirma su asistencia. Escuchamos a Jorge Rodríguez, secretario de Comunicación de la Asamblea, que nos cuenta un poco cómo se llevará a cabo esta sesión el día viernes. Nosotros empezamos formalmente la recepción de invitados desde las 8 de la mañana, los primeros. A las 9 de la mañana empiezan a llegar ya invitados que vienen al Pleno directamente, y está previsto que 10 para las 11 el presidente Kronfle haga su ingreso al Salón Plenario de la Martínez, y a las 11 en punto el presidente Noboa. Está previsto que el evento dure entre 1 hora y media, tal vez un poquito más. Comentarles que son aproximadamente 600 invitados los que llegarán hasta aquí la Asamblea Nacional, entre los que constan precisamente el gabinete del primer mandatario, también los principales representantes de las funciones del Estado y también embajadores y miembros consulares. Nosotros les contamos más de nuestra emisión estelar. Volvemos a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Lucía. Continuamos con más. Desde la Corte Nacional de Justicia se advierte un aparente acuerdo para mantener a Álvaro Román al frente del Consejo de la Judicatura. Aun cuando Román debe ser reemplazado, el titular de la Corte Nacional dilata la entrega de una terna con pedidos redundantes a participación ciudadana. Para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está claro que los plazos decurren para la entrega de las ternas para los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. Así lo resolvieron el viernes pasado, lo contaba la vicepresidenta del Consejo, Michelle Calvache. Con el fin de que en 4 días plazo se entregue en este caso la documentación necesaria con los perfiles por las 2 fuentes que vienen de la Asamblea Nacional y también de la fuente de la Corte Nacional de Justicia. Y esto ante supuestas dudas que se han instalado sobre este tema. No obstante, todo apunta a que habría un acuerdo para dilatar procesos y mantener a Álvaro Román al frente del máximo órgano de administración y disciplinario de la justicia. Román es un hombre cercano al poder y fue abogado del presidente Noboa, incluso poco antes de asumir el encargo de esta presidencia de la Judicatura. Meses más tarde, en entrevista en Radio Sucesos el 20 de marzo, Román ya dejaba
dejaba las dudas en el aire. ¿Hay acuerdo para dejarlo allí? Él me dijo que no iba a mandar la terna si llegaba a la presidencia de la Corte Nacional. Y he oído a jueces y juezas que han dicho que yo debo terminar, y eso significa que entendería y daban por implícito que no iban a mandar la terna. Y 2 meses después, José Shuin, presidente de la Corte Nacional de Justicia, no ha remitido la terna para reemplazar a Román. Lo que es peor, mientras el Consejo de Participación Ciudadana le ha insistido en que mande los nombres, Shuin responde con más dudas. A través de esta carta pide aclaraciones, por ejemplo, sobre la sentencia de la Corte Constitucional, que recalca que está ejecutada. Pide al Consejo de Participación aclarar la resolución respecto de las ternas y les pide también especificar qué autoridad le corresponde remitir la terna, aunque esto debería estar claro. Y esta carta no solo supone un intento por dilatar un relevo necesario en la judicatura. Esta carta pide aclaraciones sobre cosas bastante claras y evade la activación del mecanismo de cambio de la máxima autoridad de la judicatura, que desde antes tiene en sus planes quedarse. Él me dijo que no iba a mandar la terna. Aún así, en el Consejo de Participación Ciudadana ya han dado respuesta a los pedidos de Shuin. En sesión de este miércoles se ha resuelto nuevamente aclarar las dudas, además de insistir en que se debe remitir al Consejo la terna para designar al presidente de la Judicatura. Y esto en apego a una resolución de la Corte Constitucional que fue clara al decir que Álvaro Román es suplente y no titular. Lo cierto es que un incumplimiento de esta sentencia bien podría tener consecuencias en los funcionarios que se resisten al relevo o se aferran al cargo. Y aún no hay fecha de culminación para los cortes de luz por mantenimiento en las redes de distribución. Mientras tanto, el embalse de Mazar aún no alcanza el nivel máximo de su cota de operación. Los cortes de luz de hasta 3 horas de duración suscitados el martes en al menos 8 provincias del país no fueron causados por un déficit energético, sino por el mantenimiento que se les realiza a las redes de distribución eléctrica. Expertos aseguran que si en los últimos años hubiesen destinado más recursos a este sector estratégico, actualmente no habrían estos cortes de luz programados por mantenimiento. País no ha tenido grandes repotenciaciones desde allá, desde el 2015-2016. ¿Qué quiere decir eso? Incrementar la capacidad de cables, transformadores y demás, porque la demanda de las ciudades está subiendo. Claro. Hay sectores que se están industrializando y ese aumento de demanda hace que sea necesario continuos mantenimientos, ya pensando en grandes repotenciaciones. Y aunque CENEL no ha anunciado nuevos cortes de luz por mantenimiento, expertos aseguran que estos apagones programados en ciertas provincias del país podrían continuar para los próximos días. Mientras tanto, el embalse de Mazar, el más importante de Ecuador, aún no alcanza el nivel máximo de su cota de operación, que es de 2.153 metros sobre el nivel del mar. Actualmente está en 2.128. Las lluvias registradas durante las últimas semanas han hecho que este embalse sobrepase el mínimo de operación, pero aún se necesitan más precipitaciones para que Mazar llegue al tope. Si este embalse no se llena completamente, Ecuador podría sufrir nuevos apagones durante la época de estiaje que inicia en octubre. Hay que recordar además que la cola de estos embalses es más o menos de 37 kilómetros, entonces cada vez que va aumentando, la cola obviamente es más larga. Los últimos metros hasta llegar a 2153 son los más demorados en llenarse. Y aunque el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, aseguró que durante 2 días desde la semana pasada Ecuador no le compró energía a Colombia, expertos comunican que la importación de electricidad nuevamente está vigente y que el costo del kilovatio hora bordea los 35 centavos. Este jueves 23 de mayo se retoma la campaña de vacunación contra el COVID-19 para reducir las complicaciones graves y hospitalizaciones en la población vulnerable. Gustavo Jaramillo nos tiene la información sobre este tema. Hola, Gustavo. Así es, ¿qué tal, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Nosotros les contamos que el Ministerio de Salud Pública, a través de un comunicado, informaron sobre la reanudación del proceso de vacunación contra el COVID-19 a partir de la última semana de este mes. Nosotros esta mañana conversamos con la Directora Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública y nos dio más detalles sobre esta nueva fase de vacunación que se llevará a cabo en el país. Veamos.
Este jueves 23 de mayo el Ministerio de Salud Pública anunció el inicio del proceso de vacunación contra el COVID-19. Los grupos que se encuentran en riesgo, que son a los que está dirigido, porque son quienes más necesitan, son quienes están asistiendo a nuestros establecimientos de salud complicados. La campaña de vacunación se desplegará aproximadamente en 1975 centros de salud ubicados en las 24 provincias del país. Entonces vamos por favor a los centros, aprovechemos esta oportunidad que tenemos de protegernos y salvar nuestras vidas. Según Marcelo Aguilar, epidemiólogo y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, esta medida busca disminuir los riesgos de complicaciones severas como hospitalizaciones, fallecimientos entre la población con mayor vulnerabilidad ante el virus. Que se produzcan casos graves y mortales de COVID. Los virus del SARS-CoV-2 siguen circulando en el mundo, siguen mutando, cambian sus aspectos clínicos y el rasgo más importante es que escapan a la inmunidad que producían las anteriores vacunas. La vacuna contra el COVID-19 se aplicará a niños que no hayan recibido la vacuna anteriormente de la siguiente manera. Niños desde los 6 meses a los 4 años, 11 meses, 29 días. Niños desde los 6 meses con inmunosupresión y niños mayores de 5 años de edad. Estudios retrospectivos muestran que los niños tuvieron un impacto importante tanto en enfermarse y en morir, cosa que no estaba dimensionada de forma adecuada, y ese es un grupo que tiene que ser protegido especialmente. Para el caso de personas que recibieron la vacuna COVID-19 anteriormente, sin importar el número de dosis aplicadas, se vacunará de la siguiente forma. Niños desde los 6 meses de edad hasta los 4 años. Niños con inmunosupresión desde los 6 meses de edad. Niños mayores de 5 años de edad. Y adultos entre 18 y 64 años con condiciones graves o enfermedades crónicas. Y finalmente, mayores de 65 años de edad. La COVID ha disminuido en todo el mundo. Ha disminuido la mortalidad, ha disminuido el número de casos que requieren hospitalización. Pero en grupos no vacunados, o en estos grupos de riesgo que tienen menor capacidad de respuesta inmunológica, son más vulnerables, siguen causando enfermedad y muerte. A esto también les contamos que según detalló este comunicado del Ministerio de Salud Pública, la inversión destinada para la adquisición de 500,000 dosis asciende a $8 millones. Las primeras dosis llegarán en este mes, mientras que las dosis restantes, las 250,000 restantes, se esperan que lleguen para el segundo semestre de este año. Con esta información nosotros nuevamente regresamos con ustedes de estudios, compañeros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, gracias por tu reporte. Y desde suspender el año de salud rural hasta protocolos de seguridad es lo que piden los médicos de Guayas. Las demandas llegan tras las constantes extorsiones que reciben los trabajadores de la salud. Son estudiantes y representantes del Colegio de Médicos de la provincia del Guayas, que tras el asesinato del médico rural José Aguirre en el Empalme, ahora hacen 5 pedidos al Ministerio de Salud. Como primer punto señalan el establecimiento de protocolos de seguridad en los centros de primer nivel, para que se proteja a los trabajadores de la salud en sus diferentes áreas, frente a amenazas o extorsiones, que aseguran llegan en todas sus formas. Vía correo electrónico, vía nuestras redes sociales, vacunas, extorsiones. Que sí han sido denunciadas por médicos rurales y que de junio del 2023 a la fecha ya suman más de 50. Debido a esto piden la conformación de una comisión técnica para poder tratar estos casos. Saltándonos la burocracia de las direcciones distritales y de las direcciones zonales, con el objetivo que el médico o el profesional de la salud con denuncia en mano de fiscalía inmediatamente le asignen una nueva plaza rural. Dentro de las solicitudes que hacen y extienden al presidente Daniel Noboa se encuentra el aumento salarial. Según el gremio, actualmente un médico rural percibe $873. Lógicamente es el negocio más próspero para la caja del Estado cuando el médico residente, sea de un centro de salud, sea de un hospital, debería recibir $1,676.
¿Es una forma de esclavitud moderna? Claro que sí. Como parte de las demandas, también añaden la no obligatoriedad del año rural para ejercer la profesión, pues consideran que el requisito, que lleva más de 50 años vigente en el Ecuador, podría ser optativo como se realiza en Colombia. Como último punto señalan mayor resguardo y planes de seguridad en ciudades como Naranjal y Balsar, donde el AMPA también los acecha. Sobre estos pedidos, este medio ha solicitado vocería al Ministerio de Salud Pública, pero hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida el buque Escuela Guayas llegó a Estados Unidos y fue recibido en medio de la emoción de los migrantes ecuatorianos. Además, España, Noruega e Irlanda reconocerán a Palestina como un estado. Les ampliamos esta y otras noticias al volver. Continuamos juntos. El embajador del chocolate y el cacao ecuatoriano, como se denomina el buque Escuela Guayas, llegó a Baltimore, en los Estados Unidos. El recibimiento fue masivo por parte de migrantes. Alcibiades Onofre se encuentra en ese puerto estadounidense y nos cuenta más detalles. Adelante. Buenas tardes. Y Baltimore, aquí en los Estados Unidos, es el primer puerto internacional al que llega el buque Escuela Guayas. Esta bandera que ustedes ven aquí, gigante, la bandera ecuatoriana, hizo vibrar a los corazones de los migrantes ecuatorianos que recientemente han llegado y otros que han vivido aquí desde hace muchos años. Veamos enseguida el emotivo recibimiento de este buque insignia del Ecuador. Su majestuosa entrada tomó por sorpresa a los ecuatorianos que compartían un momento familiar en el puerto de Baltimore, Estados Unidos. En el horizonte, el imponente buque insignia de la Armada del Ecuador anunciaba su llegada con música y cañonazos. Los guardiamarinas y toda su tripulación así saludaban a tierras norteamericanas. El diablo huma en el bauprés del buque. En el puerto, todos acudían a la orilla. Querían sentirse cobijados de la gran bandera que flameaba en su popa. Yo vine a visitar acá a Baltimore con una familia que llegó de Ecuador y me encuentro que estaba llegando el barco. Tremendo, un ecuatoriano más que vivimos acá en Estados Unidos, ver llegar el histórico buque Escuela Guayas con nuestra gente, con nuestros marinos, nos llena de orgullo, nos llena de emoción. Es el embajador de Ecuador en los mares. Necesito ver un pedazo de patria. Es espectacular. No esperábamos verlo, encontrarnos con el buque Escuela Guayas. Cumplió una travesía de 18 días desde que partió desde Guayaquil el pasado 12 de mayo a su crucero internacional 2024 por América y Europa. Fortalecer las relaciones con los países con los cuales el Estado tenga intereses comerciales o de otra índole. Fortalecer las relaciones con las armadas amigas. Contribuir a la formación integral de los guardiamarinas, permitiendo que los mismos pongan en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas de la Escuela Superior Naval. Además, difundir la cultura, el turismo y los productos estrella del Ecuador, es decir, llevar el Ecuador al mundo. Esta ocasión es muy significativa para nosotros, pues también celebramos a los marinos de Baltimore. El buque lleva consigo chocolate. Su misión es trasladar sabores autóctonos por el mundo, anunciando que Ecuador es el origen del cacao. Para conmemorar justamente los 202 años de la batalla del Pichincha, el buque va a estar abierto para nuestros migrantes para que puedan visitarlo y reconectarse, pues obviamente, con nuestra cultura. Una parte del Ecuador que extrañan los migrantes llegó con este buque y cada uno de sus 156 ocupantes, marinos ecuatorianos y también de países como Chile y Estados Unidos, que volverán a zarpar para unirse a la gira del Báltico. Europa será la siguiente parada del buque Escuela Guayas, pues allá participará de varios festivales náuticos. Hasta aquí la información desde los Estados Unidos. Continuamos con más en 24 horas. Gracias, Alcibiades, por contarnos y transmitirnos esa emoción de doble vía, ¿no? A través de ese reportaje. La tripulación contenta de recibir ese calor de nuestros migrantes.